Seguimos conversando con Miguel Truzman de la comunidad judía en Venezuela. Recordemos que hoy es el día del perdón, el Yom Kippur, que además se recuerda mucho por la guerra del Yom Kippur, donde Israel también en 3 guerras internacionales ha tenido que tratar de subsistir, pero ahora, como decía Miguel, están tratando de negociar para que palestinos y judíos convivan, que como tú decías es parte de las 3 religiones monoteístas. Correcto. Origen judío, heredada con los cristianos y después Sí. con Mohammed. Y justamente la Torá, de la Torá deriva mucho el Nuevo Testamento, obviamente, y también el Corán. El Corán agarra muchas cosas de lo que es la Torá. Ahora decíamos que la Primera Guerra Mundial generó toda la división del Medio Oriente. Correcto. Al caer el Imperio Otomano. Correcto. Pero había poblaciones judías que querían su Estado, su independiente. Y ahí es donde viene la declaración británica La Declaración Balfour. Claro, porque recuerda que las potencias aliadas que ganaron la guerra se reparten en el Medio Oriente, ¿no? Y entonces vino que es el mandato británico, el mandato de Palestina. Sobre todo Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra, pero recordemos que Palestina es un nombre que pusieron los romanos en el 135 después de Cristo, pues no es un nombre que se refiere a ningún pueblo palestino, ni mucho menos. Ahí estaba Judea, estaba Jerusalén, que era digamos, el reino de Samaria, Israel, el reino de Israel que estuvo ahí siempre, ¿no? El rey Herodes estuvo en esa época y fue la revolución de Bar Kokhba, que fue 3 años de revolución. Antes del cristianismo y antes del Por supuesto, estamos hablando, fíjate tú, que estamos hablando de estas fiestas que estamos celebrando el día de hoy, Yom Kippur, que no es una fiesta, es un elemento, digamos, de circunspección personal, de introspección del ser humano. Si tú decías que el año nuevo judío es el 5778, entonces ya por ahí, estamos hablando que los judíos salieron de Egipto hace más de 3300 años, ¿no? Aun cuando se toma este año 5778 de la creación del universo, ¿no? Pero son cuestiones talmúdicas, bíblicas, de otras épocas donde los años no se corresponden con los años que uno conoce actualmente, ¿no? Evidentemente, recordemos que ahí, digamos, los paleontólogos hablan de animales que tienen millones de años, ¿no? Dinosaurios, en fin. Pero las 3 religiones son muy importantes en la historia, sobre todo. Bueno, vienen de Abraham, son religiones abrámicas, ¿no? Que vienen de Abraham y vienen, obviamente... De hecho, judíos y árabes son primos, ¿no? Primos hermanos. Y tenemos como religión monoteísta inicial, pues, el judaísmo y la entrega de la Torá, que es cuando se celebra Shavuot, que es después de Pesach. Pero ahorita, fíjate tú, tenemos Yom Kippur, que es el día de hoy, Julio César, y el miércoles ya empezamos lo que es Sukkot. Cuando los judíos salen de Egipto, son 40 años en el desierto, viviendo en unas chozas. Por eso se hace una chocita en cada casa. De palmera, ¿no? Entonces, pero justamente lo que se celebra aquí, que uno tiene que pernoctar de alguna forma en estos 8 días de Sukkot en la palmera, o comer, decir las bendiciones en la palmera, para rememorar cómo fueron esos días, esos años, esos 40 años que el pueblo judío transitó por el desierto del Sinaí para llegar a la tierra prometida. Y también el elemento de la confianza, cómo se imbricó esa confianza tan importante entre el pueblo judío y Dios. Porque cómo sobrevivías tú en el desierto 40 años con una temperatura de más de 50 grados en el día y bajo cero en la noche, con el maná, con el alimento que Dios proveía al pueblo judío y con el agua. Entonces ahí se imbricó, como te digo, una relación de confianza muy importante que ahorita estamos celebrando, pasado Kippur, en Sukkot, y después tenemos la fiesta muy importante también de Simchat Torah. Simchat es alegría, Torah, la alegría de la Torah, la alegría de poder tener que Dios nos dio la Torah, que son los preceptos talmúdicos, los preceptos bíblicos del Pentateuco, y poder llevar una vida consona con esos preceptos, con esas normas, esas misbot, que son tan importantes. Nosotros decimos, Julio César, que el judaísmo más que una religión es una forma de vida basado justamente en estos preceptos de la Torah. Pero decías que precisamente te encomendaron ahora hacer un gran acto de historia de la creación del Estado de Israel, que arrancan con la Declaración Balfour. Correcto. Que fue precisamente mucho antes de la creación del Estado. Correcto, sí, bueno, fíjate, el 2 de noviembre se conmemora la Declaración Balfour de 1917, si mal no recuerdo. 100 años ya tenemos 100 años justamente. El 2 de noviembre cumplimos 100 años de la Declaración Balfour, que fue una declaración que dio un principio jurídico. Un hogar judío en el Medio Oriente. Es un hogar judío en Palestina, llamado Palestina, pero ya había muchos judíos para la época. Recordemos que a finales del siglo XIX ya muchos judíos, aparte que judíos que vivían ahí, ya en Jerusalén y en Palestina, fueron migrando muchos judíos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Judíos filántropos como Rothschild compraron muchas hectáreas de terreno en Palestina para que los judíos puedan irse a vivir en terrenos propios. Había el concepto de un Estado futuro. Había concepto de un Estado judío. Recuerde que el sionismo surge a finales del siglo XIX, extiende con el movimiento sionista Herzl, ¿no? en 1897, donde Theodor Herzl
cabeza de ese movimiento sionista en Basilea, en Suiza, donde se hace el primer Congreso Sionista Mundial, y ya estamos hablando de 1897, final del siglo XIX, ya se configura una historia, una visión clara de que el hogar judío es el lugar donde siempre, milenariamente, ha estado el pueblo judío en esas tierras. ¿Cuándo sería ese evento? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, estamos tratando de organizarlo. Queremos hacer un conversatorio con internacionalistas de tu talla, Julio César, el embajador Milos Alcalay, puede ser Sayo Garavini, en fin. En fin, tenemos que organizar esos elementos porque queremos de alguna forma conmemorar ese centenario, la declaración Balfour. Y por supuesto, recordemos también que el 29 de noviembre del 47, el mismo mes de noviembre, pero muchos años después, casi 40 años después, fue la partición de la tierra palestina por una resolución de la ONU, la 181. Que Venezuela reconoció inmediatamente que a Naciones Venezuela Unidas. votó a favor de la partición. Andrés Eloy Blanco de canciller. Andrés Eloy Blanco, y fue muy emotivo esa votación porque fue televisada. Hasta los rusos votaron. Los rusos, los americanos, y de América Latina también votaron mucho a favor de esa partición, en donde se creó ya el hogar nacional del pueblo judío. Lamentablemente, Julio César, los palestinos que estaban ahí, básicamente los árabes, que era lo que dominaban, la Liga Árabe, se negó rotundamente a esa resolución, y de ahí derivan en muchas... Pero ahora hay espíritu de negociación, de diálogo, de tener dos estados, de respetar los árabes a Israel en su existencia, Israel permitir también la soberanía. Bueno, ojalá. Ahora creo que Macron, el presidente de Francia, está tomando un liderato, una batuta muy importante en este escenario. Esperemos que el gobierno de Trump y todos los gobiernos, digamos, importantes, potencias occidentales importantes, puedan poner su granito de arena y tratar de encauzar esta situación que tiene tanto tiempo y ha causado tanta tragedia en esas tierras. Ojalá Dios quiera por los palestinos mismos, porque yo creo que los palestinos son enemigos, son prisioneros de su propio gobierno. El Hamas, para mí, de hecho, están divididos en es el principal enemigo del pueblo palestino. O sea, y yo creo que esa diserción entre Hamas y la autoridad palestina para mí es fundamental, que ellos puedan dilucidar sus controversias y llegar a una determinación de quién va a dirigir los destinos del pueblo palestino, y de ahí entrar a una negociación ya seria, valedera, confiable, que pueda dar al pueblo palestino su territorio y crear una paz verdadera con seguridad para ambos pueblos que tanto se merecen. Sí, por cierto, aquí en Brújula Internacional hemos tenido a la embajadora de Palestina y la vamos a tener también porque es interesante escuchar todas las versiones. Claro. Y particularmente, como tú dices, hay en el fondo deseo de vivir en paz. Sufren las madres judías y las palestinas con la guerra. Mira, hay que llegar a un acuerdo. Nadie tiene la verdad absoluta. La moneda tiene dos caras. Claro. Uno tiene la verdad, si discute la verdad, da su verdad, pero evidentemente también tiene que oír la otra versión, la otra cara de la moneda. Claro. Y por eso son las negociaciones. Claro. ¿Para qué son las negociaciones? Para acortar los caminos, para llegar a entendimiento, donde tú tienes que ser parte de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de tus derechos, para llegar a un acuerdo que sea un acuerdo cónsono en beneficio de una gran multitud de personas. Claro, precisamente más adelante vamos a ver el tema de Corea del Norte y la necesidad de diálogo, porque aquí con armas nucleares sigue un conflicto y una guerra. Así que gracias, Miguel Triusman. Hoy también que se celebre con toda la comunidad judía el Rosh Hashanah, ya pasó hace unos días, es el Yom Kippur, y que bueno, como él decía, son expresiones de paz y de armonía. Vamos al corte y venimos con otras informaciones en otros escenarios internacionales. Por cierto, te invito a...